Lunes 25 de septiembre y uno de los temas que más está dando que hablar últimamente es la zona de bajas emisiones. Está dando mucho que hablar para mal, entre comillas, porque está generando muchas críticas en la prensa impresa, en digital, en radio también. Y la verdad es que hay mucha incertidumbre en la calle, mucho cabreo quizá también por parte de ciudadanos que no pueden o no podemos comprarnos un coche nuevo, maravilloso y poco contaminante, porque a partir de una fecha que ya se determinará, no podríamos entrar con nuestros coches al centro de Torrelavega, lo cual supondrá muchísimos problemas. Para hablar de todo eso y de posibles soluciones tenemos aquí a Ángel Herreros de la plataforma Salvar Torrelavega de la zona de bajas emisiones. ¿Qué tal, Ángel? Buenas tardes. Gracias por estar aquí. Muchas gracias por la invitación. Bueno, en principio cuéntanos qué es la zona de bajas emisiones y por qué os oponéis a ella. Bueno, en principio nosotros entendemos que tras la aprobación del Real Decreto el día 27 de diciembre del 2022, todos los municipios de más de 50.000 habitantes de este país tienen que implantar la zona de bajas emisiones. Lo que no estamos de acuerdo es con lo que la empresa catalana Doimo, contratada por este ayuntamiento, nos plantea no solo a los torrelavegüenses, sino a los más de 200.000 habitantes, personas que viven en los municipios de nuestro entorno y que son los que nos dan la vida a esta cabecera de comarca, que es Torrelavega. Entonces, sí, nuestros ediles municipales, cuando son preguntados, dicen, bueno, que estén tranquilos todos los comerciantes, todos los hosteleros, todos los habitantes de Torrelavega, la ordenanza les permitirá acudir a su sitio de trabajo, no tendrán problemas para circular con el coche, aunque no tenga etiqueta medioambiental. Evidentemente, así ha de ser, pero el problema está en esos casi 200.000 habitantes de Cabezón, de Sobances, de San Vicente de la Barquera, Los Corrales, Blanco, Renedo, efectivamente, Requejada. ¿Qué es lo que ocurre? Que en el Santiago de Cartes, en Cartes, tenemos un montón de vecinos que nos dan la vida a este municipio. Y esos vecinos, pensemos, hay unos estudios que demuestran que si en Torrelavega el 35% de los vehículos no tienen etiqueta medioambiental, cuando nos vamos a municipios más pequeños, ese dato se puede llegar a disparar hasta más del 50%. Son parques automovilísticos muy envejecidos porque la población de los centros más rurales de Cantabria es población envejecida y esos coches envejecidos, como pongan la rueda en el Ayuntamiento de Torrelavega, en una de las calles señaladas, que no son pocas, estamos hablando de 22 calles fundamentales, como es Ruiz Tagle, como es Francisco Díaz, Joaquín Hoyos, que lleva desde la Plaza Mayor hasta la Llama, automáticamente les van a implantar una sanción de 200 euros, que es una auténtica barbaridad. Y esa multa se va a cobrar sí o sí, porque se tramita a través de la Dirección General de Tráfico. Eso va a suponer que se ahuyenten esos más de 200.000 habitantes que vienen de fuera a Torrelavega a hacer sus compras, a hacer sus gestiones, a disfrutar del ocio, y se van a ir, lógicamente, ¿a dónde? Pues en primer lugar a los centros comerciales y en segundo lugar se irán a Santander. ¿Por qué? Porque Santander es una ciudad que, aun cuando tiene previsto también implantar la zona de bajas emisiones, lo tiene previsto hacer dentro de mucho más tiempo, porque se han tomado otros plazos, otros ritmos, otros tiempos y están buscando la forma de que sea lo menos lesiva socioeconómicamente hablando para la capital de Cantabria. Pero es que además Santander tiene más de 20 parkings. Cada vez que entramos con un coche en un parking nos exonera de la multa que nos ha grabado la cámara de videovigilancia. Y Torrelavega solo tenemos 2 parkings. Para igualarnos o equipararnos a Santander tendríamos que tener entre 6 y 7 parkings subterráneos en el centro de nuestro término municipal. Cosa impensable. Ángel, has hablado al principio de una empresa catalana que es la que ha hecho el informe que por otro lado, tanto el informe como el proceso de esta implantación de la zona de bajas emisiones, la verdad es que la comunicación pública ha sido cuando menos escasa, por no decir prácticamente nula, porque de hecho ese informe yo lo he recibido el otro día, creo que está publicado no sé muy bien dónde, pero bueno, me lo hicieron llegar, lo he ojeado por encima y me han llamado la atención 2 cosas, sobre todo la primera. Es un informe en el que se dice que la calidad del aire de Torrelavega es buena según los parámetros nacionales,
Pero en un párrafo vienen a decir las personas que lo han redactado que entonces vamos a tomar como parámetro los datos de la Organización Mundial de la Salud, con lo cual los datos del aire de Torrelavega ya no son tan buenos. Caramba, con un vicio así, entre comillas, ya me parece a mí que ese informe estaría totalmente viciado, y si estuviésemos hablando de un artículo en una revista científica que, como bien sabes, van revisados por pares, ese informe estaría tumbado y declarado falacia. Sí, llevas mucha razón en lo que estás diciendo a todos los oyentes. Realmente no es una normativa nacional. La normativa que tenemos que cumplir es una normativa europea. Es la que está cumpliendo Berlín, París, Roma, Milán, Turín, y esa normativa europea evidentemente no es tan absolutamente restrictiva como los consejos que da la OMS. Entonces, la OMS es una mera orientación. Es decir, la empresa ha cogido los datos que le interesaban, probablemente para llegar a una conclusión de la que ya partían para elaborar el informe, lo cual es anticiencia total, tú lo sabes. Bueno, realmente ellos buscan arrimar, como se diría vulgarmente, el ascua a su sardina, para tener un relato que, una vez que has pasado ese párrafo, tú ves que has sido muy hábil dándote cuenta de la existencia de ese párrafo. Lo he leído por encima, pero vamos, que me ha llamado muchísimo la atención. Pues has sido muy perspicaz, porque lo normal es que esas poquitas líneas en un informe de 99 páginas se te pasen por alto, y a partir de ahí ya te tragas las 99 páginas de adelante a atrás. Pero no solamente eso, hay más cosas en ese informe que evidentemente a mí me duele terriblemente que me engañe. Quiero hacer aquí un inciso. Sí, hazlo. Y me resultó que me están engañando a mí y a los 51.142 habitantes de este municipio, y a todos los cántabros, cuando desde la corporación municipal se nos está diciendo que la zona de bajas emisiones que hemos visto publicada en el periódico, de nada más y nada menos que 200.000 metros cuadrados, es la superficie mínima. Y eso es mentira. Es mentira porque Doimo, tras el primer embate de septiembre del 22, viendo que había una reacción ciudadana, replegó velas y presentó en noviembre del 2022 dos alternativas. Una alternativa de 60.000 metros cuadrados que se circunscribía al área de nuestro ayuntamiento, el Boulevard Demetrio Herreros, y que afectaba un poquito a la calle Ruiz Tagle y las aledañas, que son peatonales sin más, y otra que era un poco más extensa, ciertamente, y que tomaba desde la calle, esta zona de aquí de los 60.000 metros que os acabo de describir, con la calle Joaquín Díaz, que esa me parece muy Francisco Díaz, y Joaquín Hoyos, que sube hasta Correos, que esas dos calles para mí son críticas en el funcionamiento de Torrelavega, y cualquier torrelaveguense sabe que si esas calles se vetan al tráfico, estamos echando fuera a todos los vecinos de este municipio. Y además incorporaba unas cuantas calles de la zona por donde está, para que nos hagamos una idea los que vivimos aquí, Ceferino Calderón, El Regio, un poquito de la calle Juan 23. Bueno, pues eso eran 160.000 metros cuadrados. La otra, como digo, y que nos permitía, según Doimo, en el mes de noviembre del 22, cumplir la ley, era tan solo de 60.000 metros. Con lo que se han presentado ahora en septiembre del 2023, y esta corporación le está dando el ok, son 200.000 metros cuadrados. Entonces, ¿cómo pretende esta corporación municipal decirnos a todos los torrelaveguenses y a los vecinos que se está aplicando lo mínimo? No, señores, nos están ustedes engañando. Nos están ustedes engañando, y eso no se puede permitir. Y eso es lo que realmente más me indigna de toda esta cuestión que estamos hablando ahora. Ángel, explícanos un poco cómo se organizó la plataforma. ¿Cómo os enterasteis? Porque insisto en que el detalle de la comunicación sobre este tema ha sido con cuentagotas y de forma muy peculiar, porque todo se publica directamente en la plataforma de contratación del Estado, en el BOE, en el BOC, que, como todo el mundo sabe, ironizo, pues lo leen todos los ciudadanos todos los días. O sea, ni los periodistas lo leemos, caramba. O sea, ¿cómo os enterasteis y cómo os organizasteis para preparar esta plataforma?
Bueno, lo primero, yo me empecé a movilizar en septiembre del año 22 cuando vi la primera noticia en prensa, porque la primera noticia, recordemos todos a los oyentes, fue que la empresa catalana Doimo, contratada por el ayuntamiento, ofrecía como zona de bajas emisiones nada más y nada menos que 590.000 metros cuadrados. Cogía prácticamente todo el centro del casco urbano comercial, hostelería, despachos, oficinas, consultas de médicos de nuestras calles más peatonales y con todas las que no lo son, y se iba hasta Cuatro Caminos, hasta las Torres de Carabaza, subía por detrás del parque, llegaba hasta el asilo, cogía la llama y volvía otra vez a arrancar desde el principio de la inmobiliaria. Es decir, que los pobres, los que tenemos un coche viejo, solo podíamos llegar hasta Serrapando. Pues en la idea, en aquel momento, el concejal de movilidad, que era Jesús Sánchez, instruido por el relato de la empresa catalana Doimo, nos intentó convencer a todos que solamente afectaría al 25% de los trasladenses, que son los que tienen coche que no tienen etiqueta medioambiental, pero que estuviésemos todos esos habitantes total y absolutamente tranquilos, porque la ordenanza liberaría de pagar ningún tipo de sanción a aquellos que estuviesen empadronados en este municipio y que tuviesen un vehículo sin etiqueta medioambiental. Pero claro, nosotros, y ahí es donde empieza mi trabajo, hace un año, yo soy el director técnico de un establecimiento de óptica. Las ópticas tenemos, como las consultas médicas, los podólogos, los fisioterapeutas, todos los sanitarios, tenemos unas bases de datos donde tenemos perfectamente afiliados a todos y cada uno de nuestros clientes. Junto con mi equipo hicimos un estudio súper minucioso, demográfico, de cuál era la población que acudía a un establecimiento sanitario en Torlavega. Y vimos que entre el 65 y el 70% para acudir a un establecimiento sanitario del casco urbano ha de venir en vehículo. Una pequeña parte, muy pequeña parte, son los que viven en la zona de Tanos, Viérnoles, Ganzo, Duález, Barreda, que pertenece a la montaña, que pertenece al municipio de Torlavega, Campuzano, pero el grueso de ese 65-70% son los que hablábamos antes: Requejada, Polanco, Corrales, Cabezón, Santillana, Puente San Miguel, Cartes, Santiago de Cartes, Los Corrales. Eso nos lleva a la ruina. Estaba hablando con despachos de abogados y me dicen: Ángel, quizá nosotros no en un tanto por ciento tan elevado como el que tú sacas en tus estudios, pero yo estimo que más del 50% de mis clientes tienen, además por la avanzada edad y los problemas de movilidad, que eso lo abordaremos después, que venir sí o sí acompañados por sus hijos, traerles en coche hasta la misma puerta de mi despacho, y así me lo han dicho también otros médicos odontólogos que están en las mismas circunstancias. Pero he estado hablando con la hostelería y me dicen: está muy preocupada la hostelería, porque las noches de los viernes y los sábados Torlavega es la cabecera de comarca de toda la cuenca del Besaya y va más allá. Más del 50% me afirman que vienen y tienen que venir de fuera. Estas cámaras sancionadoras funcionan 24 horas al día, 365 días al año. Van a convertir a Torlavega en un auténtico desierto. Es muy importante analizar, como has dicho, el tema de la movilidad de las personas mayores, por ejemplo, porque yo mismo pensaba en que a partir de determinada fecha, por ejemplo, no voy a poder ayudar a mi madre a traer recados a la calle Julián Urbina, por ejemplo, o un mueble, que lo he hecho varias veces con mi propio coche. Y cuando se nos habla de transportes alternativos, como por ejemplo la bicicleta, que no es realista por lo mucho que llueve en Cantabria, la verdad, pero es que además añade las características fisiológicas personales de un señor de 80 años, que ya no está para ir en bici, caramba. Claro. O sea, es que no es realista. El tren, se nos dijo, estará como alternativa al tren, pero es que a partir de determinada fecha, no sabemos cuándo, se van a iniciar las obras del soterramiento y la estación central del tren no va a estar funcionando durante 4 años, señores, o más. El autobús para municipios cercanos pues todavía no es eficiente, porque imagino que no pensarán duplicar el número de autobuses si las miles de personas no pueden llegar en coche, en tren tampoco, que se supone que van a llegar en autobús. Pues no, lo que va a pasar va a ser lo que dices tú, lo que dice la plataforma, que es que se van a ir a los centros comerciales. Efectivamente, pues la verdad es que has hecho una radiografía muy buena de qué es lo que va a ocurrir en muy corto espacio de tiempo.
Empezando por el principio. Otro de los estudios, otro de los datos que nos da ese estudio demográfico y sociológico de nuestras bases de datos es que en este momento más del 40% de nuestros clientes tienen más de 60 años. En esa franja de edad de más de 60 años se concentra más del 95% de los problemas de movilidad. Yo hasta hace 10 o 15 años, muy ocasionalmente, acudía a mi establecimiento de óptica a una persona en silla de ruedas, con muletas y, bueno, con más frecuencia con cachava. Ahora mismo es muy raro, de verdad os lo confieso, muy raro el día que no tenga una persona que tiene, o más de una, que tiene que acceder con silla de ruedas, con muletas, muchísimas personas con cachava. Estamos accediendo a una época en este momento de envejecimiento de la población, pero que requiere para su movilidad de grandes ayudas, de grandes soportes. Por otro lado, el tren, la obra del tren, serviría por sí mismo ante el Ministerio, si esa carta se jugase bien, para conseguir una moratoria en la implantación de la zona de bajas emisiones. Vamos a ver, ¿estamos todos tontos? Resulta que estamos moviendo más de 10.000 habitantes al día por los informes técnicos de FEBE en el transporte del tren. Esos 10.000 habitantes en horas punta, cada tren mueve 500 personas. Mover 500 personas de Barreda aquí significa tener por Barreda 10 autobuses yendo y viniendo, cruzándose en Barreda 10 yendo y viniendo. En una Barreda que todos lo conocemos está hiper super colapsada, con un retraso de la variante de Viveda a raíz de los depósitos de arsénico que no sabemos cuándo se podrá terminar esa variante y cuánto se superarán los plazos. Y además hemos hecho una investigación. Todas las obras de ADIF, de las infraestructuras ferroviarias de este país de los 20 últimos años, en algunos casos se han retrasado un 50% y en otros casos hasta más de un 100%. Hay una anécdota, hay una obra en Burgos de ADIF, ferroviaria, que eran de 28 meses y se demoró 10 años. No quiero pensar si nos tenemos que poner en esa situación. Entonces, además tenemos el Torrebús, la flota de Torrebús es una flota que se tenía que haber cambiado porque está muy obsoleta hace 3-4 años con el tema de las nuevas tecnologías, que si el híbrido, que si el eléctrico, que si el hidrógeno, están ahí deshojando la margarita. Y claro, tenemos unos autobuses muy poco eficientes, altísimamente contaminantes y con una frecuencia súper larga, que eso hace que en sí mismo el Torrebús tampoco sea un recurso alternativo eficiente. Por lo tanto, ese 65 o 70% de la población que tira de Torlavega como cabecera de comarca va a tener que seguir viviendo en sus propios vehículos o traído por alguno de sus familiares para hacer esas gestiones. Es impepinable. ¿Y el ayuntamiento os ha recibido o qué habéis hecho? Bueno, yo en estos 12 meses he tenido la oportunidad de hablar en 2 ocasiones con los responsables de movilidad. En esta última ocasión, hace unos pocos días, con el equipo de Jezabel Tazón, la nueva concejal de movilidad, muy educada y le agradezco mucho la gentileza que tuvo conmigo, pero claro, yo cuando salí de aquella reunión, sin conocer todo lo que conozco ahora, tenía la sospecha que luego se confirmó, que todas las decisiones ya estaban tomadas, sin mirar para los lados, yendo en línea recta, una huida hacia adelante, sin ver y sin integrar todos los datos y todos los estudios y toda la información que durante estos 12 meses yo he ido trabajando y poniendo sobre el papel. ¿Y entonces os habéis planteado tomar medidas legales? Porque al parecer si esto está decidido ya sería la única vía. No vemos la posibilidad de acometerlo todavía a nivel judicial. Lo que estamos viendo es lo que está ocurriendo en otros municipios. Entonces, en estos 5 últimos días es sorprendente cuando investigas en canales de Facebook, de redes sociales, qué es lo que está ocurriendo en otros ayuntamientos. Valladolid ha pasado de 3,4 kilómetros cuadrados a apenas 1 kilómetro cuadrado de zona de bajas emisiones, centrándolo como nosotros habíamos propuesto, el mismo criterio que la ciudad de Avilés, centrándonos en las calles ya peatonalizadas, que el daño socioeconómico sea el mínimo posible y cumplamos la ley, pero no nos peguemos un tiro en el pie. Córdoba,
Palma de Mallorca, Málaga, han pedido una moratoria, en algunos casos hasta el 31 de diciembre del 24 y en otros hasta el 31 de diciembre del 25, porque hay un estudio europeo de ciudades limpias en el que se establece que el umbral para conseguir unos ciertos objetivos, que no deja de ser una declaración de intenciones, sea diciembre del 2025. Estas prisas a mí no me gustan, porque lo que se decide ahora, si se decide mal, es absolutamente irrevocable. Pensemos que solo por 1.142 habitantes Torlavega se ve en esta situación. Si tuviésemos 49.999 no estaríamos ahora hablando de esto y yo no habría tenido que destinar los cientos y cientos de horas que he tenido que destinar en este último año en trabajos, en búsqueda, investigación, reuniones, entrevistas, conversaciones con técnicos, con ingenieros, con ecologistas, para desenmarañar qué es el alcance y qué es lo que está pasando, ¿no? Este último punto que has dicho de los ecologistas es interesante porque la mesa de movilidad va en sentido contrario. ¿Habéis hablado con ellos? Bueno, yo he tenido oportunidad de encontrarme en una de las reuniones que tuvimos en el mes de noviembre y ellos son muy maximalistas. Ellos planteaban en un principio a la empresa catalana Doimo y a la corporación municipal que el perímetro debía de ser los 7,2 kilómetros del anillo del Boulevard Ronda. Evidentemente, ahí ya la actividad socioeconómica se da por finiquitada desde el minuto 1. Yo he hecho un estudio cuando hemos visto que otras ciudades, y en la empresa Doimo, recuerdo en noviembre, que decía, es que en España solamente se ha reducido un 5% las emisiones desde 1990 al 2021, que es el año de referencia. Y la orden ministerial establece que debemos de conseguir una disminución del 23% desde el 90 hasta el 2030, ¿vale? Bueno, pues hemos hecho un estudio muy minucioso y resulta que Torlavega, gracias a otras cosas, por ejemplo, al cierre de Isniace y a la supereficiencia que tenemos con una empresa modernizada y superpuntera como es el Grupo Armando Álvarez, todo el esfuerzo que ha hecho Brainstorm, el que está haciendo día a día Solvay, hemos bajado las emisiones en Torlavega más de un 62%. ¿Qué es lo que me están pidiendo? Bueno, pues vamos más allá. Vamos a analizar qué ocurrió en el año del COVID. Y entonces sacamos los años del 2020, donde apenas hubo movilidad, ni tráfico, ni nada de nada. Durante 2 meses estuvimos cerrados en casa y muchos de los otros meses, recordemos todos, no podíamos ir ni a los centros comerciales por el riesgo que teníamos de contaminación. En aquel momento, recordemos, no había ni vacunas. Y en el 2020 solo se redujo la contaminación de dióxido de nitrógeno en un 3,2% respecto del año 2021, que fue un año normal. Entonces, ahí cualquier persona con un mínimo de sentido común dice, vamos a ver, aunque hagamos la barbaridad de lo que nos ocurrió en la pandemia, a duras penas vamos a conseguir alcanzar ni tan siquiera ese 3,2%. ¿Vamos a echar por tierra más de 10.000 puestos de trabajo y la actividad socioeconómica que da sostenimiento a la cuenca de Besaya? Porque claro, aquí lo que sí se tenía que haber hecho era un programa muy ambicioso, evidentemente, cuando se empezó a ver las crisis industriales y se tenían que haber cogido terrenos como se ha hecho en Riocín, como se hizo en su momento en Barros Los Corrales, como se hizo en Requejada Polanco, y haber cogido 600, 800.000 metros cuadrados y haber hecho varios polígonos industriales y tecnológicos como es debido. Porque si no, nos vamos a la ruina y así nos vamos. Un año con otro hemos ido disminuyendo la población y ahora estamos en ese límite cercano de las 50.000 personas. Y entonces lo que vosotros pedís es que se elabore un informe socioeconómico de este impacto. En principio, no se tome absolutamente ninguna decisión sin tener un informe socioeconómico, que además está recogido en el documento de Doimo. Entre los puntos que Doimo establece y que es una indicación del Ministerio de cómo se tiene que hacer una implantación en la zona de bajas emisiones, habla de que se tiene que tener un informe socioeconómico. Bueno, sí, pero por lo que veo la consultora coge los datos del Ministerio según le interesa. Los que sí les coge, los que no, no. O sea, efectivamente. Con lo cual es un informe que habría que coger con puntas o con una pinza en la nariz. Claro, así es. Entonces, ese informe socioeconómico de qué ocurriría si se implanta esa macrozona de 200.000 metros cuadrados arrasando esas 22 calles de las que hemos estado hablando antes con sus cámaras sancionadoras, o la alternativa que nosotros planteamos y que entendemos que cumple perfectamente la ley, porque es homologar el trabajo que llevamos haciendo en este municipio por delante de otros durante más de 35 años. Somos de las poblaciones de 50.000 habitantes
que más calles tenemos peatonalizadas, más kilómetros cuadrados de toda España por habitante. Pero es que además Torlavega tiene una cosa que yo no me canso de vocear a todo el que me quiere escuchar. Tenemos un Boulevard Ronda que es pionero y que además no es repetible. Un Boulevard Ronda de 7,2 kilómetros. En ninguna ciudad de costa se puede hacer un Boulevard Ronda porque el anillo no se podría cerrar. Con lo cual, de las 149 ciudades afectadas por la zona de bajas emisiones, muy poquitas pueden tener un Boulevard Ronda tan emblemático como el que tenemos nosotros para desviar miles y miles de coches del centro del casco urbano. Pero otra cuestión que me dicen a veces los entendidos, bueno, Ángel, pero es que hay muchas ciudades que tienen las circunvalaciones, esas rondas con esas autopistas. Digo, eso no es lo mismo, porque el Boulevard Ronda de 7,2 kilómetros que tiene Torlavega tiene más de 20 entradas y salidas, lo cual te permite, cuando coges el Boulevard Ronda, que cada 200, 300 metros tienes una salida que te deja cerca de tu lugar de trabajo o de tu casa, y eso es eficiencia y eso es menos contaminación, y por eso tenemos los números que tenemos, no solo porque haya cerrado Isniace. ¿Y los próximos pasos que va a dar la plataforma, cuáles van a ser para reivindicar? Bueno, pues nosotros seguimos trabajando porque hay que hacer una labor que lamentablemente esta corporación municipal no ha hecho en absoluto, que es la de divulgar y dar a conocer a todas las personas cuáles son los problemas y cuáles son las opciones que tenemos. Bueno, es que se sometió a información pública, no sé si ese mismo documento, el informe. El plazo para presentar alegaciones era bastante escaso. Bueno, realmente, por lo que hemos visto, se publicó con firma del día 12 de septiembre, pero se da a conocer, o por lo menos nosotros hemos tenido acceso, el día 21 de septiembre y el plazo terminaba el día 22 de septiembre. Hemos sido un poquito apretados, gracias a que hemos dispuesto de grandes personas, a todas ellas les quiero agradecer muchísimo su entrega y su ayuda, y nos han permitido meter esos documentos por registro. Realmente no son alegaciones, son opiniones y propuestas a lo que el Ayuntamiento nos ha transmitido del informe Doimo. Ahora ya ha salido publicado en el Boletín Oficial de Cantabria y ahora sí, ya entramos en un plazo de 20 días hábiles, que no lo he contado en el calendario, pero creo que supera el día 13 o 14 de octubre para presentar las posibles alegaciones. Y ahora ya sí, vais a presentarlas, claro, formalmente. Vamos a trabajar sobre lo que ya hemos entregado el pasado viernes 22 y vamos a ir implementando pues más cosas que vamos encontrando, porque es un tema muy, muy, muy vasto, ¿no? Bueno, pues en principio creo que los oyentes lo tendrán bastante claro, por lo menos cada uno que se forme las opiniones que quiera. Ya traeremos aquí al Ayuntamiento para que dé las suyas, pero queda expuesta vuestra posición como plataforma contra la zona de bajas emisiones. La verdad es que es un tema bastante polémico y hay muchísima gente bastante cabreada con este asunto, porque, bueno, son muchos factores los que juegan aquí, factores socioeconómicos, factores de limitación de la libertad de movimientos. Caramba, es que si no me puedo comprar un coche nuevo, ¿por qué me limita usted un movimiento? Es que yo personalmente no lo entiendo. Y bueno, pues es que es la verdad complicado. No se entiende como ciudades cercanas a la nuestra, como en Santander, por ejemplo, que no lo van a poner, ¿no? Lo están posponiendo, con la justificación de tener un montón de estaciones medidoras para conocer la envergadura del problema. Pues no sé, la verdad es que aquí lo ligan a varias obras, como por ejemplo el ascensor de Nueva Ciudad, el parking en altura de la Carmencita, obras que están vinculadas a esa misma partida de subvención europea de 3,5 millones de euros, creo recordar. Y bueno, pues no sé, la verdad es que es complicado. Yo también soy capaz de comprender lo que tienen al otro lado para gobernar y para entender qué es lo que pesa más, si una cosa o la otra. La verdad es que es difícil. Yo, si fuese por mí, sin saber si es del todo legal o no, yo pondría la zona esta, la ZBE, la pondría. Eso sí, la normativa reguladora de las sanciones, como puede ser entre 0 y 300 euros, la pondría a 0,1 euros. No se puede, porque no, ya lo hemos investigado también, porque eso es lo primero que nos dijeron desde la corporación.
Resulta que cuando todo esto era un embrión, se emitió una consulta por la parte de la Federación de Municipios y Provincias de España a la Dirección General de Tráfico. Y como las multas finalmente quien las tiene que tramitar y garantizar el cobro es la Dirección General de Tráfico... Pero en base a una regulación municipal. Sí, pero hay una orden de rango superior que establece que quien está autorizado, y así se ha aprobado a nivel ministerial en las Cortes, y eso no tiene marcha atrás, es que la sanción mínima tiene que ser sí o sí 200 euros. Verá usted, tiene sentido, porque cuando nos ponen una sanción, luego se abre un procedimiento con un expediente. Si yo esa sanción la recurro, alego, eso conlleva unos costes, la devolución, el reintegro, todo eso, si pusiésemos una sanción simbólica de un euro, la Dirección General de Tráfico, en concreto el super mega espacio que tienen en León para toda la tramitación de todo este tipo de multas telemáticas, dirían, señores, es que para volver atrás una sanción de €1, a mí el coste administrativo son 80, no me salen los números. Entonces, evidentemente, pues, en base a eso, entiendo que es por lo que se ha puesto mínimo 200 euros. Da igual que sea Barcelona, que Santiago de Compostela, que Torlavega o Avilés. Ah, pues nada, qué maravilla. Sí, es lo que hay. Hombre, a mí sí me gustaría en estos últimos segundos dejar claro 4 conceptos. Nosotros estamos, en primer lugar, porque no queremos que se nos mienta. Y entendemos que ya se nos está mintiendo, no a la plataforma, sino a los 51.142 habitantes de Torlavega. Se nos está mintiendo con lo que se nos está diciendo. Y cada día que pasa se nos miente más. En segundo lugar, nosotros queremos cumplir el Real Decreto Ley de la zona de bajas emisiones. No somos negacionistas. Claro que lo queremos cumplir, pero sabemos que hay otras formas de cumplirlo y estamos viendo cómo otros municipios se están moviendo en esa dirección. Nosotros no vamos contra el ecologismo. Creemos que hay otras cosas para hacer y que deberíamos de estarlas haciendo ya para evitar los problemas y los riesgos de las emisiones. Y hemos estado hablando del Torrebús, que hay que modernizarle, que podría ser muy asumible y sostenible económicamente si pusiésemos autobuses que están superprobados y que son sensiblemente más económicos, que son los gases licuados del petróleo, hasta que la tecnología eléctrica y de hidrógeno se ponga al día, que no lo está en este momento, a unos costes hiperelevadísimos. Y por último, por supuesto, dar solución a lo que hemos estado hablando de la FEVE. Es que puede que la obra del soterramiento se dilate a 6, a 8 o más años, no los 4 que están programados, que Adif no cumple jamás en la vida. No cumple ni los horarios de los trenes diarios. Bueno, ¿no? Pues las obras, no le digo a usted. ¿Qué es lo que ocurre? Que es que vamos a tener a menos de 200 metros de la Plaza Mayor centenares de camiones entrando y saliendo hipercontaminantes, maquinaria pesada como usted jamás ha pensado en la vida, para poder hacer unos muros pantalla y una obra faraónica que nos va a estar echando lo peor de lo peor a menos de 200 metros de la Plaza Mayor. Y por último, lo que quiero transmitir a todos los oyentes y a toda la ciudadanía: en ningún caso queremos que se nos trate mejor, pero bajo ningún concepto que se nos trate peor, ni que se provoque ningún agravio comparativo con otros municipios que están en peores circunstancias, como Torlavega ha demostrado que los estamos fenomenalmente bien, y que se nos machaque. Y ya por último, para finalizar, ¿la plataforma tiene algún medio para que la gente os escriba, os contacte, alguna página? Sí, yo animo a todos los oyentes que por favor entren en nuestra plataforma de Facebook. Tenemos todos los contenidos. ¿Cómo se llama exactamente? Se llama, como hemos nombrado a nuestra plataforma, si entramos en Facebook y ponemos Salvar Torlavega de una ZBE, zona de bajas emisiones, automáticamente el buscador les lleva allí. Y que le den a seguir y que le den a retuitear y pasárselo, porque es importantísimo que cuantos más lo conozcan, mucho mejor nos irá. Pues Ángel Herreros, muchas gracias. De la plataforma de zona de bajas emisiones, Salvar a Torlavega de la zona de bajas emisiones. Gracias por venir. Muchas gracias a usted y un placer.